Hola, hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de la banqueta virtual. Estoy acá nuevamente acompañado por mi estimada Moni Mayol. ¿Cómo estás, Moni? Hola, buenas noches. Buenas noches a Kevin, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bueno, hoy con un tema especial. Excelente, excelente. Y es que esta noche vamos a hablar de mujeres asesinas, de Ajá, mujeres que fueron ejecutadas por sus crímenes. Y créanme que no se van a creer lo que estas mujeres hicieron, ¿verdad, Moni? exactamente. Realmente son historias eh, espeluznantes. O sea, cómo llega al punto de que una persona termine en esta situación. Bueno, hay muchas cosas para hablar, más allá de las historias, hay muchos puntos en común, hay muchas cosas que se repiten en las historias en las que uno puede decir, bueno, por acá es este el camino que te lleva a esta situación. Pero bueno, también son conjeturas y son cosas, no somos psicólogos, pero considero que también tenemos nuestras apreciaciones y nuestros pensamientos, por lo cual, bueno, vamos a contar estas historias y todos aquellos que estén escuchando el programa y quieran opinar y quieran contarnos, saber cuál es su apreciación y qué es lo que ellos consideran en estas historias que vamos a contar, bueno, serán bienvenidas para que los podamos compartir. Totalmente. Vamos a pedirle a la audiencia que no se olvide de mandar, perdón, yo estoy intentando arreglar aquí el micro para que suene mejor, que no se olviden de dejar ahí su opinión de Sí, sí, los casos que vamos a platicar hoy. Y pues bueno, vamos a caer ya en materia, Moni, para empezar a platicar. ¿Y qué dale. dices? ¿Empiezas tú o No, empiezo yo? empieza vos. Sí, sí. Vaya, muy bien. Entonces, en este caso, como pueden ver, esta noche vamos a hablar de mujeres asesinas. Y vamos a empezar con la historia de Velma Barfield. Velma Barfield, que les cuento que esta mujer era conocida como la viuda negra del sur. ¿Y por qué esta persona es importante? ¿Por qué estamos hablando esta noche de esta mujer, de Velma Barfield? Pues estamos hablando porque Velma fue la primera mujer ejecutada en Estados Unidos después de que se reintrodujo la pena de muerte en 1976. Pero, ¿y quién era esta mujer, no? ¿Y qué la llevó a cometer sus crímenes? Pues vamos a comentar un poquito el inquietante relato detrás de la vida de esta mujer. Velma Barfield nació como Margie Velma Bullard el 29 de octubre de 1932 en una familia humilde del condado de Cumberland, esto en Carolina del Norte. Y hay que señalar que desde joven su vida estuvo marcada por las dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? Preguntarán ustedes, querida audiencia. Pues tenía un padre abusivo y un entorno bastante opresivo, pues que definieron sus primeros años. En Atentí mil, ahí, ¿eh? Atentí ahí. atento, Atento. Yo ahora exactamente, después les digo por qué. exactamente. En 1949, a los 17 años, Velma se casó con Thomas Borg Barfield y juntos tuvieron dos hijos y la verdad es que parecía que tenían una vida bastante tranquila, pero la felicidad no duraría. Con los años, Velma desarrolló una dependencia a los medicamentos recetados, lo que por supuesto, pues llevó a tensiones dentro del matrimonio. Y es que algunos años después, ya en 1969, la tragedia golpeó cuando Thomas, el esposo, murió en un misterioso incendio en su hogar. Y aunque las autoridades pues catalogaron la muerte como accidental, este fue el inicio de una serie de eventos, digamos que bastante desafortunados. Y con el tiempo, pues Velma, al verse viuda, comenzó a trabajar como cuidadora de ancianos. Y fue acá
momento donde ella descubrió su método, su modus operandi, su herramienta para matar: el envenenamiento con arsénico. Velma usó este veneno para acabar con la vida de quienes confiaron en ella, incluyendo a su madre, a Lillian Bullard, y a varios empleadores. En 1978, ya tiempo después, Velma fue arrestada tras la muerte de Stuart Taylor, su prometido. ¿Y por qué la arrestaron? Porque las pruebas toxicológicas revelaron niveles mortales de arsénico en el sistema de su prometido. Durante el interrogatorio, Velma, al verse ya capturada, al verse ya acorralada, confesó la muerte o el asesinato, en este caso, de 6 personas. Y es que, consideremos, fue en 1978, pues el juicio fue rápido y despiadado. Velma Barfield pues fue condenada a muerte por inyección letal. Y durante el tiempo que Velma estuvo en el corredor de la muerte, pues experimentó una transformación religiosa, convirtiéndose en una cristiana devota, como la vemos en la imagen. Ahí es toda una abuelita con sus imágenes de Cristo y sus fotos, ¿no? El asunto es que, como en todos los casos de pena de muerte, cuando hay una persona condenada a pena de muerte, pues hay personas que intentan frenar, que intentan buscar que esta sentencia no se lleve a cabo. Y es que Velma también fue una de esas, ¿no? Tuvo personas que abogaban por el indulto, pero sus crímenes pues fueron demasiado graves para ser ignorados. El 2 de noviembre de 1984, Velma Barfield fue ejecutada en la prisión central de Raleigh. Sus últimas palabras, fueron un mensaje de amor y arrepentimiento para su familia. Y es que acá podemos ver que la historia de Velma es un recordatorio de cómo incluso las vidas aparentemente comunes pueden ocultar oscuros secretos. Y es que su caso marcó un hito en la historia judicial de Estados Unidos, pues recordemos que fue la primera mujer ejecutada tras restablecerse la pena de muerte. ¿Qué opinas, Moni? ¿Qué te pareció el caso de Velma? La verdad es que asombra ver una señora, vos la mirás ahí, mira, fíjate al lado de su orejita, bueno, al lado de su oreja hay una foto de Cristo. O sea, si tengo que pensar y decir lo que pienso, realmente creo, todos a último momento se vuelven religiosos y se vuelven creyentes y cambian su forma de pensar y todos se vuelven buenos. Bueno, convenientemente se vuelven buenos, algunos se volverán buenos de verdad. O sea, yo considero que puede ser cierto en algunos casos, pero bueno, realmente es considerable y es llamativo que todos, o por lo menos haya gran parte de estas personas que se vuelvan religiosos y todos consideren que son buenos ahora. O sea, ahora me volví bueno, soy religioso, soy creyente y ahora no me merezco morir. Cuando llegó el momento no lo pensaron con sus víctimas, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, imagínate, esta señora mató a su prometido. O sea, a su mamá. Por dinero, por dinero. Esa es una de las preguntas que yo me hacía. Yo preguntaba, ¿por qué los mataba? O sea, ¿cuál era la razón de matarlos? Sí, en este caso, pues sí fue por quedarse dinero. Con el dinero. Por eso la llamaban la viuda negra. Exactamente. Se quedaba con esos dineros. Claro. ¿Vos sabés por qué se le llamaba el corredor de la muerte? Al lugar donde exclusivamente tiene como un nombre muy especial. No lo sé, Manu. Bueno, el corredor de la muerte te lo cuento si querés, como para que se entienda que, viste que en un momento vos dijiste, mientras que esperaba en el corredor de la muerte, ella experimentó una transformación religiosa. Y yo me preguntaba qué era el corredor de la muerte y estuve averiguando y resulta que es un término que se usa para describir la sección de una prisión
donde se alojan los reclusos que han sido condenados a muerte. Y ahí van a esperar su ejecución, en ese famoso corredor de la muerte. En Estados Unidos es una parte de las prisiones estatales o federales donde los reclusos esperan hasta a veces días, meses y a veces hasta años el momento de su ejecución. O sea, no se sabe, no, o sea, no hay una fecha precisa que esperan en ese corredor, porque también de acuerdo a la pena o al tipo de delito que hayan cometido, ¿no? Así que Exactamente. bueno, esa es el por qué se llama corredor de la muerte, Y es porque es que, un lugar. ajá, perdón. Sí, sí. No, te decía, y es que si te das cuenta, a ella la ejecutaron en 1984 y Ajá. pues la capturaron antes, muchísimo tiempo antes, ¿no? En 1978. Claro, o sea que tuvo años ella. Yo igualmente querría saber cuándo fue la sentencia, que creo que no la tenemos la sentencia, pero sí sabemos que estuvo muchos años presa. Porque el corredor de la muerte es el lugar donde ellos esperan después de la sentencia. Ellos están Ujú. presos en sus celdas. Y cuando llega la sentencia, que es la condena a muerte, ahí van al corredor de la muerte. O sea que es un lugar exclusivo para los que ya están Exacto, condenados a muerte. exactamente. Sí, sí, Ujú. sí, así es. Así es un lugar que solo es para las personas que ya están sentenciadas a morir. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué opinas, Moni? ¿Vamos con el siguiente caso? Dale, ahí me toca a mí. Sigo yo. Bueno, vamos a hablar de Carla Faye Talks. Tucker. Ok, Tucker. Tucker. ok. Ah, ahí la tengo. Tucker. Tucker, lo tengo mal anotado. Carla Faye Tucker fue una figura que dividió opiniones en Estados Unidos. Su vida, marcada por el crimen y la redención, terminó en una de las ejecuciones más controvertidas de la historia moderna. Este es el relato de su caída, su transformación y su último día. Carla nació el 18 de noviembre de 1959 en Houston, Texas. Su infancia estuvo plagada de dificultades. Y acá vengo de vuelta a él, atenti a esto. Una familia disfuncional, el divorcio de sus padres, la exposición temprana a las drogas y al alcohol. A los 12 años, Carla había comenzado a consumir sustancias y a vivir una vida fuera de control. Miren qué pequeña ya estaba totalmente descontrolada su vida, ¿no es cierto? O sea, 12 años y su vida estaba totalmente fuera de control. A principios de los años 80, Carla formaba parte de un entorno oscuro de motociclistas adictos, iban y venían para todos lados. Fue en este contexto donde ocurrieron los crímenes que cambiarían su vida para siempre. El 13 de junio de 1983, junto con su novio Danny Garrett, Carla irrumpió en el apartamento de Sherry Dean y Deborah Thornton con intenciones de robar. Yo les cuento que Sherry Dean era su dealer, o sea, era una de las personas que les vendía droga a la pareja. Y Deborah Thornton era una amiga o novia de Sherry Dean. O sea que lo encontraron con una persona, la intención era aparentemente con Sherry Dean, pero al estar acompañado, entraron a robar y se encontraron que había dos personas, no una. El asalto se convirtió en un brutal asesinato, o sea, se descontroló lo que ellos pensaban que era el ir a robarles droga. Utilizando un pico como arma, Carla y Dani atacaron a sus víctimas con extrema violencia. Dicen que fue terrible, que fue impresionante. Los detalles de los crímenes confesados por Carla con semejante frialdad inicialmente impactaron al público. Fue arrestada poco después y enfrentó un juicio que terminó con su condena a muerte en el año 1984. Mientras estaba en el corredor de la muerte, este ¿Mm? famoso lugar, Carla experimentó una profunda transformación espiritual o
qué cosa que otra vez volvemos a la misma situación. Declaró haber encontrado a Dios y se convirtió en una cristiana devota. Sus cartas y entrevistas reflejaban arrepentimiento y un deseo de redimirse. Esta conversión atrajo el apoyo de activistas, figuras religiosas y hasta del propio Papa Juan Pablo II, Wow. quienes abogaron por la conmutación de su pena. El Papa Juan Pablo II, obviamente, por ser católico apostólico romano, va a abogar siempre por el tema de conmutar la pena de muerte por una pena diferente. O sea, él lo único que va a querer es que no ocurra la muerte. Así que, pero para que haya llegado y él haya estado metido en este asunto, quiere decir que fue sumamente importante este caso. Sí, totalmente. Sin embargo, las cortes y el entonces gobernador de Texas, George Bush, era el gobernador de Texas en esos momentos, rechazaron todas las apelaciones. La justicia prevaleció sobre la redención de los ojos de muchos y Karla Faye Tucker fue ejecutada mediante inyección letal el 3 de febrero de 1998, convirtiéndose en la primera mujer ejecutada en Texas desde 1863. Sus últimas palabras fueron un mensaje de paz y de amor. Quiero pedir perdón a la familia por todo el dolor que les he causado. Estoy lista para encontrarme con Jesús. La historia de Karla Faye Tucker plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia, el perdón y el poder de la transformación personal. Su legado sigue siendo aún un tema de debate en torno a la pena de muerte y el significado de lo que es la redención. El caso de Tucker atrajo la atención nacional e internacional debido a su conversión y su activismo, y muchos argumentaron que su ejecución sería injusta y que su caso destacaba la arbitrariedad y la injusticia de la pena de muerte. Realmente hubo mucho movimiento en torno a Karla Faye Tucker y realmente llevó a que se movieran muchos estratos sociales a favor de ella y en contra de ella. Hubo quienes realmente opinaban que debía estar presa y no morir. Estaban los que opinaban que debían matarla inmediatamente y estaban los que realmente estaban en el medio y no creían ni en una cosa ni en la otra, pero sinceramente movilizó a muchos estratos sociales, a muchas personas mundialmente. Sí, totalmente. Para que el Papa estuviera pidiendo por su vida, fue un caso de una relevancia bastante grande. Voy a aprovechar, Moni, antes de continuar, a mandar aquí los saluditos de los que nos han comentado. Ahí está Rebeca. Gracias, Rebeca. Ella dice, saludos, chicos. Hoy sí Hola, estoy Rebeca. acá. No los en vivo. Gracias. Ella nos comentó, Moni, te cuento que ella nos comentó de que qué lástima que ya no transmitimos en Twitter. Realmente sí, pero el asunto es de que Twitter ya no nos dejó pagar la verificación, entonces... Nos echó Twitter. Exacto, entonces ha sido ahí una de problemas, pero gracias Rebeca por estar en YouTube, así que muchísimas gracias. También tenemos a nuestra estimada Phyllis de Cheese Garavis. Hola, Phyllis. Un canal hermano de la banqueta virtual. Dice, hola chicos, aquí viéndolos. Gracias, Phyllis. Un saludote enorme hasta Nueva York. Y a las demás personitas que nos están mirando en Facebook o en Twitch y también en YouTube, no olviden dejar sus comentarios, qué opinan de los casos, qué opinan de estas personas. Nos pueden dejar un beso, saludos. Además, no se preocupen. Pero sí, a mí me parece bastante interesante porque al ser este caso con esta envergadura, o sea, a mí me sorprende bastante el hecho de, o sea, para agarrar la atención del Papa, o sea, no es una persona como que muy de tiempo libre, ¿no? Entonces, creo que sí apuntaron a lo grande. Claro. Ahora, Moni, si me permites, voy a pasar al siguiente caso. Sí.
al caso de Christina Marie Riggs. Esta, pues muchos la definen como una madre que cayó en la desesperación. Y espérense que les cuento, porque Cristina protagonizó uno de los casos más desgarradores en la historia criminal de Estados Unidos. Pues vamos a ver un poquito sobre su vida, sus crímenes y pues ya sabemos su trágico final. Cristina nació el 2 de septiembre de 1971 en Lawton, esto está en el estado de Oklahoma. Fue una joven que creció enfrentando dificultades, porque desde pequeña sufrió abusos, negligencia, y pues esto dejó cicatrices emocionales profundas en ella, ¿no? A pesar de esto, de estas situaciones, ella intentó construir una vida como enfermera y como madre soltera de 2 hijos, Justin y Shelby. En los años 90, pues Cristina luchaba con una depresión severa y con problemas económicos. De hecho, ella pues se encontraba o se sentía aislada y con una creciente sensación de desesperanza. Y pues la verdad es que su situación, tanto emocional como económica, se deterioró de forma muy, muy rápida. Y es que el 4 de noviembre de 1997, en un acto que estremeció a Estados Unidos, agárrense porque ella hizo algo bastante, bastante grave, Cristina decidió acabar con la vida de sus 2 hijos. Utilizando pues un cóctel letal de medicamentos y métodos de asfixia, Cristina mató a Justin de 5 años y a Shelby de 2 años mientras dormía. Ella, pues después de hacer esto, intentó suicidarse o intentó desvivirse para la censura de YouTube inyectándose insulina, pero sobrevivió. Cuando fue encontrada, pues confesó los crímenes y declaró que la razón para hacerlo es que no quería que sus hijos crecieran en un mundo lleno de sufrimiento. Kevin. ¿Sí? Sí, quería agregar algo. Es como notorio esto de que todos han pasado una vida, o fíjate que desde pequeña sufrió abusos, negligencia, lo que dejó cicatrices emocionales profundas. O sea, todos son niños marcados desde que son muy chiquitos y que desembocan luego en este tipo de comportamientos. Claramente era una persona que no ha tenido después de toda esta situación un acompañamiento psicológico o un acompañamiento normal dentro, por así decirle, como para poder llevar una vida un poco más lógica y que su vida haya sido algo mejor que la que tenían cuando era pequeña, por lo cual todo siguió desencarrilado. O sea, no lo pudo corregir. Exacto. Y es que fíjate que algo bien particular del caso de Cristina es que durante su juicio, déjame te cuento, Moni, y a nuestra querida audiencia, ella demostró arrepentimiento. O sea, ella sí mostró arrepentimiento por lo que había hecho, pero también aseguró que estaba segura en su creencia de estar protegiendo a sus hijos de una vida que no podría mejorar. Claro, porque ella estaba como condenada a eso en su cabeza, ¿no? Exactamente, o sea, y creo yo que desde cierta perspectiva lógica para ella era de muy bien, yo no le puedo dar una buena vida a mis hijos, entonces Claro. pues, mueran y me muero yo con ellos, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Ya en el corredor de la muerte, Cristina se convirtió en una figura de debate. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque varias personas veían su caso como un ejemplo de falta de apoyo para madres en crisis, mientras que otros de entrada consideraban sus actos totalmente imperdonables. Ya en el año 2000, en el 2 de mayo, el 2 de mayo del año 2000, pues fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión estatal de Arkansas. Fue la primera mujer ejecutada en ese estado desde 1845. Wow.
Y ojo acá, estas fueron sus últimas palabras. No hay palabras, aquí estoy ya citando, no hay palabras para expresar lo mucho que lo siento. Espero que algún día puedan perdonarme. Fin de la cita. Y es que yo creo, Moni, tú me dirás, yo creo que la historia de Christina Ricks es, es bastante debatible, es bastante debatible y creo yo que es una muestra de la desesperación o cómo la desesperación misma y la falta de apoyo pues pueden llevar a tragedias inimaginables, ¿no? Y Totalmente. como les digo, yo creo que su caso, cuando con Moni estábamos investigando esto, yo le decía a ella que creo yo que muchos de estos casos, más allá de ser sensacionalistas y hacer como que una lista, también nos pueden servir como puntos de reflexión, ¿no? Sobre la importancia de atender la salud mental y el apoyo a familias en crisis. Yo Pero creo mira, que sí, no, que creo que sinceramente es un caso muy especial. ¿Por qué? Porque acá se juegan un montón de cosas. O sea, no solamente es el tema de que es una madre desesperada, sino que es alguien que no ha tenido eh, a alguien que la haya acompañado en su problema. Yo tengo entendido que ella pidió que la ayudaran, por lo que estuve buscando e investigando, ella pidió auxilio, ella no estaba bien y después de no encontrar, por eso es que dice que la importancia de atender la salud mental y apoyar a las familias en crisis, porque ella había pedido ayuda, ella decía, contaba que no estaba bien, que necesitaba ayuda, pero no recibió la ayuda que ella necesitaba. Y claramente la falta de escuchar a los que realmente piden ayuda y estas cosas que estamos tan metidos en nuestra vida, en nuestro mundo y a veces con tantos problemas que tenemos alrededor y que a veces es difícil de poder escuchar al otro y darte cuenta cuando el otro no está bien. Pero bueno, también hay un equipo dentro de cada uno de los países dedicados a estudiar estos casos y a investigar estos casos cuando se pide ayuda. Y ella no lo recibió. exactamente, exactamente, Moni. O sea, es algo bastante, bastante fuerte porque yo creo que nos muestra, o sea, que muchas veces, obviamente no la estamos excusando, no la estamos justificando, o sea, No, por es Dios, no para nada. horrible lo que ella hizo, No, no. pero yo creo que no es el primer caso, no es el único caso en el que vemos que la persona dijo, oigan, estoy mal, o sea, estoy mal. Obviamente, pues las personas encargadas de este tipo de casos no son adivinas, no van a saber que va a desembocar en una tragedia tan horrible, pero yo creo que es otro caso que se suma al asunto de no se atendió correctamente, ¿no? Yo creo que se podía haber evitado. Uh-huh. Se podía haber evitado. Y eso es lo que más lastima y duele. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que es algo bastante, bastante lamentable. Perdió la vida a ella, perdieron la vida a sus hijos, Sus o nenes. sea, súper traumático por donde se vea. Tenemos aquí un par de comentarios más. Uno es de Osvaldo Herrera Mendía, PTM, qué fuerte. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Totalmente. El asunto de que ella le haya puesto fin a la vida de sus dos nenes y los chiquillos pequeñitos, o sea, el mayor tenía 5 años, yo creo que eso afecta incluso hasta el más, hasta la persona con el carácter más fuerte que uno pueda encontrar. Dice aquí Evelyn, qué horror, me da lástima, no solo sus hijos perdieron la vida, sino ella también. Bueno, Evelyn, a mí me pasa lo mismo, por eso digo que son como sentimientos encontrados. Me da un terrible odio saber que ella mató a sus hijos y por otro lado siento como una sensación extraña de que me da lástima a ella también. Entonces es como rara la sensación, ¿no? Exactamente. Y dice aquí Phyllis, dice exacto, no se atendió correctamente. Ujú. Totalmente, totalmente.
Ese es el caso de Christina Marie Riggs. ¿Moni? Bien, seguimos con otro. Tenemos a Wanda Jean Allen. Wanda Jean Allen fue una mujer cuya vida estuvo marcada por la pobreza, la violencia y las decisiones fatales. O sea, miren cómo ya empezamos. Pobreza, violencia y decisiones fatales. O sea, desde pequeña ya venía marcada y como que su camino destrozado desde muy pequeñita. Su ejecución en el año 2001 generó un debate internacional sobre la pena de muerte y el trato a las personas vulnerables en el sistema judicial. Wanda Jean Allen nació el 17 de agosto de 1959 en Oklahoma City, Oklahoma. Fue la segunda de 8 hijos, la segunda de 8 hijos, en una familia que enfrentaba serias dificultades económicas. Imagínense, ya de por sí un problema económico en una familia es difícil con 1, con 2, con 8 hijos, lo que sería terrible. Desde joven, Wanda demostró problemas de aprendizaje y problemas cognitivos, posiblemente derivados de una lesión cerebral traumática sufrida en su infancia. Ella tuvo un accidente y posiblemente eso es lo que haya hecho que haya tenido problemas después de aprendizaje y problemas cognitivos. A pesar de sus limitaciones, Wanda intentó construir una vida propia. Pero sin embargo, enfrentó varios conflictos en sus relaciones personales. En 1981 fue condenada por el asesinato de una compañera de cuarto, pero logró evitar una sentencia severa al aceptar un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable y entonces evitó que la sentencia fuera más larga de lo que iba a ser, o sea que estuvo poco tiempo presa. A finales de los años 80, Wanda comenzó una relación con Gloria Leiders, una mujer con quien compartía una vida marcada por la inestabilidad. O sea, la inestabilidad, las agresiones, a ella la seguían. El 4 de diciembre de 1988, tras una discusión muy violenta, Wanda disparó a Gloria fuera de una estación de policías en Oklahoma City. Gloria murió varios días después debido a las heridas. En el año 1989, Wanda Jean Allen fue declarada culpable del asesinato en primer grado y sentenciada a muerte, y su caso atrajo la atención de activistas debido a las irregularidades en su juicio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los abogados defensores argumentaron que su discapacidad no fue considerada adecuadamente y que recibió una representación legal inadecuada. O sea, ella tendría que haber tenido una representación legal diferente a la que tuvo, por haber sido una persona discapacitada intelectualmente. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, Wanda se convirtió en una figura controvertida. Se declaró cristiana devota, y acá volvemos a lo mismo de siempre. Llega el momento de la condena y los declaran a muerte y muchos se vuelven cristianos. Y en este caso se declaró cristiana devota y expresó su arrepentimiento. Sin embargo, sus apelaciones fueron rechazadas y el estado de Oklahoma decidió proceder con la ejecución. El 11 de enero del año 2001, Wanda Jean Allen fue ejecutada mediante una inyección letal, convirtiéndose en la primera mujer ejecutada en Oklahoma desde 1903. En sus últimas palabras, Wanda expresó su fe y pidió perdón por sus actos. El caso de Wanda Jean Allen destacó las fallas del sistema judicial en el trato a personas con discapacidades. Su historia continúa siendo un llamado de reflexión sobre la justicia, la redención y el tratamiento equitativo para todos. Este es el caso de Wanda Jean Allen. Ahí la tenemos en la foto, con una cruz. Sí.
Por eso yo digo, yo considero que sí puede ser que tengan un trabajo exclusivo de reflexión, de, de pensar, de reflexionar, de asumir lo que hicieron y realmente poder eh, reflexionar. Bueno, no me sale la palabra lo que quería decir recién, pero yo ¿Arrepentirse, considero Moni? que... ¿Cómo? ¿Arrepentirse? Arrepentirse, no me salía esa palabra tan sencilla. Y el momento de la condena y el momento de estar a un paso previo a morir, yo creo que, yo no digo que sea mentira, pero sí considero que tienen que llegar al límite como para poder llegar a darse cuenta de lo que hicieron. Porque recién ahí siento como que se arrepienten. Cuando, cuando caen en la cuenta de la La cuenta, consecuencia. exacto, como que en el límite, justo. Si me permites, Moni, antes de dar mi opinión, voy a ir con los comentarios que nos han Sí, por dejado acá. supuesto. Celina dice, ay no, mis pobres angelitos del caso anterior, que Dios les dé paz a sus almas. Exactamente. Dice Phyllis sobre Wanda, no la conocía. A mí también me pareció bastante curioso, Phyllis, porque fue, creo yo, que una de las primeras mujeres de color en ser ejecutada después de la reinstalación de la pena de muerte. Entonces, Sí. fue bastante curioso su caso. Y tengo aquí otro comentario de Evelyn, dice, la vida y el sistema le fallaron a Wanda. Eso creo yo. Sí. Yo creo que Una combinación. sí, es una combinación, porque estamos hablando de una mujer de color en Oklahoma, por lo que entendí, lesbiana, que tenía una relación con la Sí. mujer con la que mató. O sea, un combo, si me lo preguntan, definitivamente ninguna de estas cosas es mala, por supuesto. No, pero Pero a la región fuertes. donde ella vivía, es algo, digamos que ella estaba en varias minorías al mismo tiempo, entonces creo yo que es un tema bien complicado y encima no era una persona, era una persona con cierta desventaja eh, Intelectuales. cognitiva, cognitiva, intelectual. Entonces, yo creo que acá entiendo la Sí. controversia, porque yo tampoco vi mucho en el material que vi, si digamos, si realmente se le hicieron estudios profundos respecto a si ella sabía totalmente lo que estaba haciendo. Creo yo que de haber sido así, pues el castigo no necesariamente era la pena de muerte, pudo haber sido, qué sé yo, una estancia en prisión para el resto de su vida. Entonces, complejo el tema de Wanda Jean. Exacto. Exacto. Muy bien. Bueno, Así que, pasamos a la próxima. claro que sí. Este caso me toca a mí. Este es el caso de Linda Lyon Block. Linda Lyon Block, que pues fue una mujer cuya vida y acción criminal reflejaron una mezcla de ideologías extremas y decisiones fatales. ¿Qué fue lo que pasó acá? Pues su ejecución en 2002 marcó el fin de una historia que sigue generando hasta el día de hoy debates sobre justicia y castigo. Pues aquí en la fotografía ya tenemos a Linda Lyon Block. Déjenme les cuento que ella nació el 8 de febrero de 1948 en Orlando, Florida. Desde joven, pues Linda mostró un carácter independiente y una inclinación hacia ciertas ideas contraculturales. Se casó 2 veces, pero fue su relación con George Sibley, un hombre con ideas antigubernamentales, la que marcó un giro definitivo en su vida. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué el matrimonio con este hombre, con George Sibley, marcó un giro en su vida, no? Pues les cuento.
Entre los dos adoptaron una filosofía de desconfianza extrema hacia las autoridades, viviendo como fugitivos y propagando pues sus extremas ideas, su extrema ideología, ¿no? En 1993 su vida cambió de forma drástica en un estacionamiento de un Walmart en Opelika, esto en Alabama. ¿Qué pasó ahí? Pues Linda y George tuvieron una confrontación con un oficial de policía. El oficial de policía se llamaba Roger Motley, que había respondido a una llamada de ayuda. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues George, el esposo, disparó al oficial mientras Linda lo apoyaba activamente. Desgraciadamente, pues el oficial Motley murió debido a las heridas y Linda y George fueron arrestados poco tiempo después. Durante el juicio, pues Linda actuó como su propia abogada. Un movimiento que muchos consideraron, pues, la verdad, bastante imprudente, y poco tiempo después, pues, fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte. Con Linda pasó algo muy curioso que creo yo que no hemos visto en los casos anteriores. ¿Por qué dirá? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué fue lo que pasó a ella mientras estuvo en prisión? Pues que Linda mantuvo firmes sus creencias y rechazó a mostrar remordimiento por sus acciones. Su caso, pues como ya hemos hablado en todos los casos que vemos hasta este momento, pues llamaron la atención de algunos grupos activistas, pero pues no se logró generar un apoyo significativo para detener la ejecución. El 10 de mayo de 2002, Linda Lyon Block fue ejecutada mediante la silla eléctrica en Alabama, convirtiéndose así en la última persona en ser ejecutada de esta manera en Estados Unidos. Esta señora que ustedes miran en pantalla fue la última persona en la historia de los Estados Unidos de América en ser ejecutada por medio de la silla eléctrica. Sus últimas palabras de Linda fueron una reafirmación de sus creencias y una despedida a su familia. Yo creo, Moni, que la historia de Linda Lyon Block nos plantea algunas preguntas sobre las consecuencias del extremismo y creo yo que también de la naturaleza del arrepentimiento, ¿no? Porque su vida y especialmente su muerte creo que siguen siendo un recordatorio de los límites entre la ideología y las acciones que cruzan la línea con la legalidad. Increíble, increíble este caso, un caso realmente raro. Una mujer que no se arrepentía, una mujer que seguía firme en sus convicciones. Pese a ello, el grupo de activistas en contra de la pena de muerte actuaron para que pudieran revertir esta condena y aún así todo no lo lograron. Pero ella seguía firme, más allá de que fue su propia abogada, bueno, no hubo forma de que se arrepintiera de sus actos. Fue como un tanto extraña. Fue extraño su caso. Total y completamente. Por cierto, les comento, ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué pasó con George, no? O sea, él fue el que disparó. Les comento que en este caso, este tipo, George Sibley, fue ejecutado el 4 de agosto de 2005 por inyección letal. O sea, ninguno de los dos se salvó de su tiempo en el patíbulo. ¿Vos sabés que yo me preguntaba cuál era la razón por la que algunos en silla eléctrica, iba a decir, en silla eléctrica, y por qué otros con inyección letal? Bueno, estuve un poquito investigando a ver de qué se trataba y tiene que ver, depende con lo que el jurado y los jueces determinen.
Pero en algunos lados se pregunta, se puede preguntar, y se les da al condenado a que elijan cuál es el método para morir, si uno o el otro. Pero no en todos lados ocurre, en algunos estados, no en todos se permite. Y les cuento una cosa, una curiosidad sobre la silla eléctrica. ¿Saben que la inventó un odontólogo? ¿En serio? Qué casual. Sí, la inventó un odontólogo. Se llamaba Alfred Sudwick, un dentista en Nueva York en 1881. Así que bueno, por esas razones que tenemos tanta aprensión a sentarnos en el consultorio de los odontólogos. Por Dios, y a mí que me toque ir al dentista la próxima semana, man. Bueno, seguimos con el próximo. Claro, adelante, man. Les cuento. La que sigue es Eileen Wuornos. Uf. Nombre conocido para las personas. Ajá. Nombre muy conocido. Adelante, Moni, perdón. Es una de las criminales más infames en la historia de Estados Unidos. Su vida estuvo marcada por el abuso, miren, de nuevo, volvemos a lo mismo. Abuso, pobreza y una serie de decisiones que la llevaron a convertirse en una asesina en serie, que no es lo mismo que le pasó hasta ahora a los otros condenados que nombramos hace un rato. Ella era una asesina en serie. Este es el relato de su turbulenta existencia, sus crímenes y su trágico final. Eileen Carol Wuornos, de 1956 en Rochester, Michigan. Su infancia fue un tormento, por eso les decía que todos están marcados desde la infancia. Abandonada por su mamá a una temprana edad, fue criada por sus abuelos, donde sufrió abuso físico y abuso sexual. A los 15 años, Eileen quedó embarazada y fue enviada a un hogar de madres solteras. Poco después, fue expulsada de ese hogar y comenzó a vivir como vagabunda. Durante los años 80, Eileen se ganaba la vida como trabajadora sexual en Florida. En 1989 inició una serie de asesinatos que conmocionaron al país. Entre noviembre de 1989 y noviembre de 1990 mató a 7 hombres. Eileen alegó que los asesinatos habían sido en defensa propia, afirmando que las víctimas habían intentado abusar de ella. Pero sin embargo, las evidencias habían indicado que muchos de los crímenes habían sido premeditados. O sea, no se salvó, por más que ella quiso alegar que había sido en defensa propia. La captura de Eileen fue facilitada por Tyra Moore, su pareja sentimental, quien colaboró con la policía para obtener su confesión. Fíjense qué significativo, qué impresionante, su propia pareja. En 1992, Eileen fue declarada culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado y sentenciada a muerte. En el corredor de la muerte, Eileen mantuvo su versión de que los asesinatos seguían siendo en defensa propia, pero también mostró signos de inestabilidad mental. Su caso atrajo una enorme atención mediática, inspirando documentales, libros, películas, Monster, por ejemplo, que narró su historia. Ahí teníamos la película, exacto, la película Monster. El 9 de octubre del 2002, Eileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión estatal de Florida. Sus últimas palabras fueron: "Volveré como un gran huracán". Fíjense. La vida y los crímenes de Eileen Wuornos plantea preguntas sobre los límites entre la víctima y el victimario, y sobre cómo la sociedad trata a los más vulnerables. Su legado sigue siendo un tema de debate entre quienes buscan entender los orígenes del mal y el impacto del abuso en la conducta humana.
Wow. Yo acá creo que me voy a ir con uno de los comentarios que creo que hizo Evelyn hace un ratito. Yo creo que Aileen Wuornos fue otra persona a la que la vida, el sistema, su familia le fallaron. Obviamente, y tengo que hacer un énfasis, esto no es justificación para lo que ella hizo, pero yo creo que Aileen Wuornos, ella era resultado o fue resultado de todo lo que le pasó en la vida, del ambiente donde ella vivía, de la familia donde fue creada. Ella fue abusada desde pequeña, si la memoria no me falla, creo que por su abuelo. Incluso creo que el embarazo, por cierto, del abuelo. fue el abuelo. O sea, sí. Imagínate, Moni, ¿qué le puede hacer eso a la mente de una la cabeza joven? de una niña, sí, totalmente. Sí, de una niña, porque tenía creo que menos de 15 años cuando se embarazó. Y después, ella, después de que es entregada en un hogar, ella se escapa, se va, queda viviendo en las calles, y viviendo en las calles vuelve a ser abusada. Ella vuelve a ser abusada, se mete en todo tipo de drogas, se mete en millones de conflictos. Entonces, una persona que está inestablemente en su situación mental, es inestable en su vida general, pero esa chica empezó con una vida así y la continuó así y peor todavía. Y cada vez iba siendo peor y peor y peor. Obviamente, esta chica no tuvo ningún respaldo ni nadie que la pudiera ayudar. No, yo creo que nunca tuvo una oportunidad muy grande de poder salir de esa vida. Voy a ir aquí con un par de comentarios que nos han dejado, Mon. Dice Edward, esa sí era una cabrona. Sí, una de las asesinas seriales más famosas en la historia de Estados Unidos. Dice aquí el Cosme. Hola, Cosme. Hay quienes dicen que ella lo hizo en defensa propia. ¿Qué piensan? Y ella sigue diciendo que sí. Ella decía que fue en defensa propia, pero bueno, también es una forma de defenderse. Exacto. Yo pienso que tal vez donde podría haber duda de que fue en defensa propia, y ojo acá que hay duda, pero fue en la primera víctima. O sea, en la primera víctima. Ella dijo que él había intentado violarla y que ella se defendió, pero le metió 6 tiros. O sea, es un poquitito, no sé, o sea, es un poco complejo de alegar defensa propia de esa manera, ¿no? Además, los estudios psicológicos que le hicieron y todos los estudios que vinieron para poder determinar cómo estaba ella mentalmente, determinaron que era una persona inestable, que no estaba bien. Entonces, bueno, no es que realmente ella estaba en sus cabales. Totalmente. Y aquí pues ya puse el comentario de Evelyn, ¿han visto la película de Monster? Yo no la he visto. No la he visto, tengo que confesar que no la he visto. Charlize Theron se ganó el Oscar por esa actuación. Entonces creo que sí está pendiente. Yo la tengo en mi watchlist de Max. Un día de estos la miro un martes que caiga jueves. Pero sí, yo creo que Aileen Wuornos, de hecho, en los tiempos de Cuento Moni, creo que tú todavía no eras parte del equipo de banqueta virtual para entonces. Cuando empezamos, Aileen Wuornos fue uno de los primeros casos que tocamos. Entonces, creo yo que ella podría ser un episodio en sí mismo, pero si quieren que hablemos de Aileen Wuornos, pues nos cuentan también, déjennos ahí sus comentarios y díganos si les gustaría ver un episodio completo sobre Aileen Wuornos. Hay bastante que hablar de ella. Pero ahora vamos, Moni, y yo creo que de la lista que estábamos viendo, si puede haber una definición de lo peor. Así. Yo creo que Lisa Marie Montgomery definitivamente tiene que estar hasta arriba. Sí, no. ¿Y por qué? Se preguntará la audiencia, ¿por qué estoy diciendo esto de esta mujer que vemos en pantalla?
Y es que esta mujer, desgraciadamente, pues es recordada por uno de los crímenes más impactantes en la historia de Estados Unidos. Nuevamente, Moni, como tú mencionas, pues la vida de esta mujer estuvo marcada por el abuso y el trauma, Ujú. que son elementos que yo creo yo que nos están mostrando que convergen en tragedias Exacto. que golpean y conmocionan, yo creo que no solamente a Estados Unidos, sino que a uno como ser humano, ¿no? Ujú. Pues bueno, les comento. Lisa nació el 27 de febrero de 1968 en Malvern, esto en Kansas. Desde muy pequeña fue víctima de un entorno familiar violento. Sufrió abuso físico, emocional y sexual a mano de su madre y otros familiares. Obviamente estas experiencias traumáticas dejaron cicatrices profundas y contribuyeron a una vida plagada de inestabilidad y problemas de salud mental. Pero aquí viene lo fuerte. Y advierto que es algo bastante fuerte el acto que hizo esta mujer, el crimen que cometió. Entonces, si son sensibles o si creen que esto es muy fuerte, los vamos a entender si se van. Ujú. Esto pasó en diciembre de 2004, Moni, y Ujú. lo que hizo Lisa es que contactó a Bobby Joe Stinnett, una mujer que estaba embarazada de 8 meses bajo el pretexto de comprarle un cachorrito. El 16 de diciembre, en la casa de Bobby Joe, en Missouri, Lisa la estranguló hasta matarla y luego le extrajo al bebé del útero utilizando un cuchillo de cocina. Impactante, monstruoso evento. Y creo yo que yo soy muy poco para decir la palabra milagro, pero milagrosamente el bebé sobrevivió a esta cesárea tan salvaje o este intento salvaje de cesárea. El bebé Sin palabras. sobrevivió, sí. De hecho, Lisa pues, fue arrestada al día siguiente en su hogar en Kansas, donde, escucha esto, Moni, intentaba presentar al bebé de Bobby como propio. La investigación, pues, rápidamente reveló su culpabilidad. Durante el juicio, la defensa argumentó que Lisa sufría, pues, de trastornos mentales severos y que estos, pues, obviamente se vieron agravados por su historia de abuso. Sin embargo, pues el jurado no aceptó esta explicación y la declaró culpable de secuestro que resultó en la muerte de Bobby Joe. En 2007, Lisa Marie fue sentenciada a muerte. Durante los años siguientes, pues, obviamente este fue otro caso que creó un debate intenso sobre la pena de muerte, sobre la salud mental y el impacto que tienen los eventos traumáticos en la conducta criminal. Obviamente, pues diversos grupos de derechos humanos pidieron clemencia, argumentando que Lisa era una víctima de circunstancias extremas. El 13 de enero de 2021, o sea, ya esto fue algo bastante reciente, Reciente. Lisa fue ejecutada mediante inyección letal en Terre Haute, esto en Indiana. Fue la primera mujer ejecutada por el gobierno federal en 67 años. Sí. Como cosa curiosa, las últimas palabras de Lisa fueron inaudibles y pues su caso quedó marcado o quedó grabado, podríamos decir, como un ejemplo de las múltiples complejidades del sistema judicial estadounidense. Y es que yo creo que este evento, el crimen que ella cometió, Moni, yo utilizaría la palabra salvaje, casi Sí. indescriptible, aterrador, malvado, no sé. Sí, 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 sí. Sí, sí, maléfico, maléfico, Maléfico. maléfico. Algo horrible. Eh, Más allá de que es una asesina, lo sádico, lo terriblemente doloroso. Todas las personas creo que
nos enloquecemos solamente con saber o pensar que alguien está matando a alguien, pero matar a la madre, abrirle la panza, sacar al bebé, eso es realmente escalofriante. Escalofriante, ya va más allá de que una persona esté mal de la cabeza para poder decir, bueno, no está bien de la cabeza, por eso es lo que hizo. Bueno, acá está como aquel caso que vimos de esta chica que había matado a su madre y quiso matar a su padrastro. A Carly Gregg. Carly Gregg. Más allá de que si está bien o mal de la cabeza, si está enferma, si tiene un trastorno mental, si está... Es una asesina. Es una asesina y creo que lo que hizo fue calamitoso. A mí me puso la piel de gallina. Sí, yo recuerdo, Moni, que fue cuando discutíamos que este fuera el tema, este fue el primer caso que te mandé. Sí. Yo le digo a Moni, esto es espeluznante. No, realmente que es algo que no... Además, ¿cómo sobrevivió ese bebé? Pobrecito. O sea, es lo que yo te digo, terrible. Aquí dice Evelyn, horrible, se queda corto, chicos. Sí, Evelyn, horrible, realmente es algo... Creo que es horrible, horrible. ¿Qué dices, Moni? ¿Pasamos al último caso? Sí. Tenemos el último caso, que es Amber McLaughlin, que ahí la vemos momentos antes de ser condenada. Amber McLaughlin pasó a la historia como la primera mujer trans ejecutada en Estados Unidos. Su vida marcada por el rechazo, los conflictos internos y un crimen brutal generó un intenso debate sobre la justicia, la identidad y los derechos humanos. Amber McLaughlin nació en 1973 y creció en Missouri. Desde joven enfrentó el abandono y la falta de apoyo. Fue criada por padres adoptivos que, según informes, ejercieron un estilo de crianza estricto y poco comprensivo. Obviamente ya vendría desde pequeña demostrando su inclinación y los padres no lo aceptarían. Claramente eran poco comprensivos con su situación. A lo largo de su vida, Amber luchó con su identidad de género y problemas de salud mental, enfrentando un camino lleno de dolor y de soledad. En el año 2003, Amber, quien en ese momento vivía como Scott McLaughlin, cometió un crimen que cambiaría su vida para siempre. Violó y asesinó a Beverly Genter, una expareja que había solicitado una orden de restricción en su contra. O sea, ya había tenido una pareja que se llamaba Beverly Genter, y el 20 de noviembre de ese año, después de acecharla fuera de su lugar de trabajo, Amber la atacó brutalmente y dejó su cuerpo en un área boscosa cercana al río Mississippi. Durante el juicio, el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime para la pena de muerte, pero el juez dictaminó la sentencia capital. O sea, el jurado no logró alcanzar el veredicto unánime, no todos estaban de acuerdo, pero el juez fue el que dictaminó la sentencia capital, una decisión permitida por las leyes de Missouri en ese momento. Este hecho generó controversia, ya que muchos consideraban que las decisiones sobre la pena de muerte deberían ser unánimes, y como no se daba la unanimidad, la decisión final la tuvo el juez, que estaba totalmente convencido de que sí tenía pena de muerte. En prisión, Amber comenzó su transición de género y adoptó su identidad como mujer trans. Su caso atrajo la atención de grupos activistas que argumentaron que la discriminación y la salud mental deberían haber sido factores claves en su defensa. A pesar de los esfuerzos legales y las peticiones de clemencia,
la ejecución se llevó a cabo igual. El 3 de enero del 2023, hace muy poquito, Amber McLaughlin fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión estatal de Bonnie Terre, Missouri. En sus últimas palabras, expresó arrepentimiento y amor y pidió perdón por todas sus acciones. La historia de Amber McLaughlin plantea preguntas complejas sobre la justicia y la igualdad y el trato de las personas vulnerables dentro del sistema penal. Su vida y su muerte siguen siendo un tema de reflexión para quienes abogan por un sistema más equitativo y un sistema más humano. Les cuento que aparte ella murió con inyección letal, por inyección letal, y que las inyecciones letales son una mezcla de 3 tipos de medicamentos. Es un cóctel que se hace donde usan el tiopental sódico, que es un anestésico, el pancuronio, que es un relajante muscular, y el cloruro de potasio, que es el que detiene el corazón. O sea que esa mezcla, ese cóctel es el cóctel letal que les inyectan y lo que recibió Amber McLaughlin. ¿Qué les parece? Wow. A mí me pareció este caso muy particular al ser la primera persona trans en ser ejecutada en Estados Unidos. Incluso leí un par de artículos muy interesantes al respecto donde entrevistaban al hermano de la víctima. Uh-huh. Hay que señalar de que la víctima de Amber, que como tú dijiste, Moni en ese momento se llamaba Scott. Fue su pareja, fue una persona que ya había, como mencionaste, pedido restricciones contra ella, que se alejara, que no se le acercara, y pues ya sabemos que no sirvió para nada. Y el hermano decía de que a él le parecía justo que Amber fuera ejecutada, que le parecía justo porque su hermana estaba intentando reformar su vida, que se había comprado un coche, había puesto ya el enganche para una casa y que ella estaba reconstruyendo su vida después del divorcio, y que Amber al matarla, pues detuvo toda esta, las posibilidades. A mí me pareció algo bien curioso esto, y al menos la perspectiva del artículo, porque muchas veces se ven olvidadas las víctimas. O sea, y en el caso de Amber, que fue un caso tan particular, no solamente por el asunto de ser ya pena de muerte, eso pues ya sabemos que llama mucho la atención de varios grupos, sí. También se trataba de la primera mujer trans. Entonces, otra cosa que también, Moni, hay que agregar, como tú mencionaste, fue el juez el que decidió la pena de muerte. Sí. Y pues fue en ley. O sea, sí, y sí, otra persona que no estuvo contenida por el sistema, que fue abandonada, que tuvo muchísimos momentos en los cuales se sintió sola, y realmente, bueno, todo esto marca, y vuelvo a decir, marca los caminos que los llevan a la muerte por como la muerte con la que terminaron, va. Uh-huh. Sí, totalmente. Yo creo que acá se ve mucho el aspecto del abuso. Todas estas mujeres de una forma u otra fueron abusadas en alguna parte de su vida. Varias de ellas fueron, te diría yo, como decía, abandonadas por el sistema. Por algunas, por ejemplo, Aileen Wuornos, ella decía que la sociedad le había fallado. Sí. Yo creo que no es la única. Y creo yo que son casos bastante perturbadores, cada uno de diferente manera. Sí, realmente algo que destroza en cierta forma todo lo que uno construye como sociedad, como
¿no? Y que piensa, salís a la calle, te encontrás con un asesino y que no sabes tu vida va a terminar cómo. Y sinceramente, bueno, uno a veces, si los analiza, también tienen una historia atrás. Y realmente bastante triste y bueno, nadie justifica todo lo que hicieron, obviamente, pero realmente poder entender que son caminos que los han llevado a esas... Nadie nace, creo yo, nadie nace asesino, a no ser que tengan una enfermedad específica, pero sinceramente sí fueron abandonados por el sistema y por la sociedad. Totalmente. Moni, ¿algo más que agregar antes de Sí, pasar? tengo algunas curiosidades que Dime, le dime. estuve Nos cuentas. buscando, sí, les cuento. Mientras que ya les había contado que la silla eléctrica había sido inventada por un Por un odontólogo. dentista. Ujú. Por eso es que nos da tanto escalofrío ir al dentista. Les cuento que el primer ejecutado en silla eléctrica fue William Kemmler, un asesino condenado en New York en agosto de 1890. El primero de todos, el que estrenó el sistema de la silla eléctrica. Hubieron algunos problemas técnicos con la muerte en silla eléctrica. ¿Por qué? Porque se les cortaba la luz y se quedaban sin posibilidades de matar al condenado, o les bajaba la tensión y la muerte era muy prolongada y dolorosa. Por lo cual en algunos lados se prohibió el uso de la silla eléctrica por ser algo inhumano. Por eso se cambió la silla eléctrica por las inyecciones letales. En algunos lugares y en algunos momentos, en algunos condados, estados, se sigue usando o se seguía usando. Y en otros le elegían los mismos condenados. La última ejecución, la última persona para ser ejecutada en silla eléctrica en Estados Unidos fue Linda Lyon Block. La última, la que habíamos contado antes, ella fue la última en silla eléctrica. No hubo otros. Qué horror. Con las inyecciones letales se introdujo como método de ejecución en Oklahoma en 1977. Fue la primera. La primera ejecución fue una persona que se llamaba Charles Brooks Jr., y fue un asesino condenado en Texas el 7 de diciembre del 82. Bueno, el cóctel letal ya les había contado que es un cóctel con 3 medicamentos, y las controversias es que había problemas con la administración de los medicamentos, porque como que había mala cantidad de mililitros de cada uno de lo que ponían, y como que llevaba a como que no lograban la muerte de la forma que querían, y eso llevaba a prolongadas muertes a muertes prolongadas y muy dolorosas, porque les daban, tuvieron que probar hasta que encontraron, y probaban con quiénes, con los mismos condenados. Wow. Entonces era como que fue fuerte esto de andar probando con los condenados cuál era la dosis exacta para matarlos. Y bueno, también fue como que poco humano, entonces se abogaba por no usarla. La silla y la inyección fueron objetos de críticas por la naturaleza cruel y poco fiable, y se abandonaron en algunos países. Les cuento que hay países que abolieron la pena de muerte y que tienen otros sistemas, directamente no quieren la pena de muerte, y hay países que optaron por otras que no son ni la silla eléctrica ni la inyección. Prefieren el ahorcamiento, como China, o por ejemplo el fusilamiento, o por ejemplo la asfixia con gas. Aquí era te matan igual. Sí, aquí era el fusilamiento. Creo que tal vez en un futuro podemos hablar de ese caso del último, bueno, no fue la última ejecución en Guatemala, pero fue la más mediática, por el caso de una niña en el sur de Guatemala. ¡Ay, Dios! Te digo, la ejecución
todas las personas que hayan crecido en Guatemala durante los años 90 seguro recordarán eso. Yo tenía como 6 años, Moni, cuando eso Ay, pasó, por y Dios. digo, y lo pasaron en todos los canales ¿Una niña nacionales. de qué edad? La niña tenía, creo que 4 años. O sea, fue un caso bastante, bastante desagradable. Eh, si quieren saber mi opinión al respecto, yo creo que sí merecían ser ejecutados por lo que hicieron. Eh, pero te digo, yo recuerdo que ese día fue muy particular en mi país, porque lo pasaron en vivo, Ay, por lo Dios. repitieron 1 millón de veces en la televisión. Fue algo muy particular y te digo, yo lo vi totalmente sin censura, en vivo, en la televisión, con 6 años. Ay, por Dios, no, Ajá, me pone la piel de gallina. ajá, o sea, te digo, creo que podemos hablar sobre el caso. Yo los detalles del caso sí los desconozco, por lo mismo no quiero decir más, solo recuerdo la ejecución Podríamos y, hablar un día. y que como digo, lo pasaron todo el día, Moni, desde el momento en el que sucedió hasta el momento que se terminó la transmisión. Entonces, que fue por ejecución con escuadrón de ejecución, básicamente. Fusilamiento. De fusilamiento, gracias. Muy bien, Moni, pues muchísimas, muchísimas gracias por otro Un episodio gusto, fantástico, un fantástico. gusto. Que por cierto, no se pierdan la banqueta virtual, no olviden darle like y darle like al video, suscribirse y pues yo creo que, si me permites, Moni, creo yo que Sí, los crímenes de estas mujeres nos muestran que el lado más oscuro de la humanidad ujú, realmente no tiene género. Sus sí. historias nos estremecieron y nos hacen cuestionar lo que somos capaces de hacer como seres humanos. Y pues si este episodio te dejó con la piel erizada, con un poquitito de miedo o con cosas que pensar, no olvides suscribirte a la banqueta virtual para más historias impactantes y pues análisis y comentarios únicos a nuestro estilo. Y prepárate, porque el próximo episodio estará igual de sorprendente. Ujú. Adiós a todos.